Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Les saluda el seminarista Williams Montesinos. Soy de la diócesis de Jalapa. Es para mí un gusto compartir con ustedes en este tiempo, ¿verdad? Que es propicio, ¿verdad? Como cualquier tiempo para reflexionar, ya que Dios nos da la oportunidad sobre los 10 mandamientos. Y en esta temática que estamos siguiendo, vamos a reflexionar hoy sobre el sexto mandamiento, ¿verdad? Que el sexto mandamiento es: no cometerás acciones impuras. Y vamos a hacerlo a la luz, o vamos a meditar a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a hablar, queridos hermanos, específicamente de la castidad, ¿verdad? Y vamos a decir en un principio que la castidad es un don de Dios, que nosotros muy libremente lo asumimos, lo hacemos propio y vivimos ese don de Dios, que como bautizados está disponible para todos. Una vez nosotros querramos ahí sí que aventarnos a vivir esta aventura, ¿verdad? Que es prácticamente la pureza del cuerpo y, por así decirlo, en consecuencia del espíritu o del alma. Así pues, queridos hermanos, ¿qué es la castidad? Vamos a leer principalmente en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2395. La castidad significa la integración de la sexualidad en la persona, entraña el aprendizaje del dominio personal. ¿Qué sugiere, queridos hermanos, en esta reflexión hablar sobre la integración de la sexualidad? En un primer lugar, queridos hermanos, es el reconocimiento de que somos de alguna manera seres humanos con instintos, ¿verdad? Que por naturaleza sentimos hombres y mujeres, ¿verdad? Y que estamos llamados, en primer lugar, a reconocer esos instintos que tenemos, pero luego reconocer las circunstancias o la situación en la que vivimos y, en tercer lugar, vivir según esa circunstancia, que de alguna manera es traducirlo a pureza. En un primer lugar, entonces, queridos hermanos, a nivel general, hablemos sobre la creación o el designio de Dios. Varón y mujer los creó a imagen suya, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2331. De tal manera, queridos hermanos, que en este punto, en este sexto mandamiento, el hombre y la mujer está llamado en primer lugar a reconocer su identidad sexual, hombre y mujer, ¿verdad? Y que sugiere de alguna manera vivir como tal, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, es esto en primer lugar: reconocimiento de hombre o mujer, ¿verdad? Y luego reconocer que tanto hombre como mujer se está ligado, por decirlo así, y por naturaleza a esos instintos sexuales, ¿verdad? Que obedecen a la naturaleza propia como humanos y que de alguna manera no tenemos que sentir ni vergüenza, ni odio, ni temor, ¿verdad? Porque es parte de nuestra naturaleza. Ahora, ¿cómo lo vivimos? Ahí es el punto, ¿verdad? Ahí está el punto. Por eso, como decíamos, en primer lugar, tenemos que reconocer eso, ¿verdad? Que somos hombres y mujeres según el designio de Dios, ¿verdad? En segundo lugar, queridos hermanos, es reconocer las circunstancias, como ya decíamos, ¿no? Si estamos solteros, ¿verdad? O casados. Es esto averiguar las circunstancias. Y es este el segundo punto en el que quisiera desarrollar este tema. Ya vimos que, ¿verdad? Es la integración de la sexualidad en el reconocimiento de que somos hombres o mujeres según el designio de Dios, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿verdad? ¿Para quiénes? Y aquí está el punto. Es para todo hombre y para toda mujer, ¿verdad? En una circunstancia que de alguna manera, como bien sabemos, todos estamos en medio de una realidad. Es decir, hablemos
en primer lugar de los novios, ¿verdad? Que es para ellos, queridos hermanos, o por decirlo así, en esta etapa bonita, por decirlo, de la vida, que se debe luchar por una pureza del cuerpo y en consecuencia del alma en el noviazgo, ¿verdad? Y vamos a hablar en primer lugar, queridos hermanos, del respeto que debe existir, respeto mutuo, ¿verdad? Que debe existir entre el novio y la novia y viceversa, ¿verdad? Respeto, queridos hermanos, de pensamiento, de acciones, de expresión, ¿verdad? Y luego el respeto, por ejemplo, entre las amistades, tanto entre personas del mismo, por decirlo así, entre hombres o entre mujeres, ¿verdad? O entre hombres y mujeres, ¿verdad? Que están llamados también a vivir una sana amistad sin dar lugar a conversaciones deshonestas, ¿verdad? O acciones incluso deshonestas. Entonces, queridos hermanos, estamos llamados allí a guardar el respeto. En esto se concretiza la castidad, ¿verdad? Y que de alguna manera se va desarrollando allí en esas relaciones de amistad, de noviazgo, ¿verdad? Se va desarrollando este aspecto tan importante de la castidad, ¿verdad? Que es la pureza, ¿verdad? La pureza del cuerpo, ¿verdad? Tengamos presente que la castidad es la integración de la sexualidad, es decir, yo reconozco, hago mía, ¿verdad? Soy consciente de esa naturaleza humana que tengo, pero que ahora trato de vivir, ¿verdad? De vivir según la circunstancia, es decir, en pureza. Y luego, queridos hermanos, hablemos de los matrimonios, porque también es importante considerar que la castidad no es solo para los noviazgos, ¿verdad? Ni solo para las relaciones entre amistades, sino también para los matrimonios. Y hablemos en primer lugar de la fidelidad que debe existir entre esposo y esposa, ¿verdad? Y que ninguna cosa debe interrumpir este mandamiento de fidelidad o este aspecto, ¿verdad? De la fidelidad. Que tanto el hombre como la mujer debe confiar en su pareja, ¿verdad? Y luego no dar lugar a otras cuestiones como los celos, los reclamos, ¿verdad? El hombre debe ser consciente de que por ese sacramento sagrado del matrimonio han sido constituidos una sola carne, lo dice el catecismo, lo dice la palabra de Dios y lo recoge el catecismo de la Iglesia Católica o el magisterio de la Iglesia. Ya no son dos cosas, por así decirlo, sino son una sola carne, ¿verdad? Ya quedan constituidos en la consumación, ¿verdad? De la intimidad sexual, por decirlo así, en una sola carne, ¿verdad? Entonces el hombre debe ser consciente de que su esposa le pertenece y la esposa también debe ser consciente de que el esposo también le pertenece y que de alguna manera no hay lugar ni siquiera tiempo, por así decirlo, de celos, de reclamos, ¿verdad? Esto, queridos hermanos, y entre muchas otras cosas que podemos mencionar, que debemos tener presente siempre, hermanos, de que el matrimonio ha sido constituido y que obedece a una orden divina y que nada puede atentar contra este sacramento sagrado del matrimonio y de la que Cristo mismo ha sido ejemplo, es decir, Cristo esposo, iglesia esposa, ¿verdad? Que engendra hijos para la vida. Y luego, queridos hermanos, vamos a hablar sobre cómo vamos a producir, o por decirlo así, producir frutos en el aspecto de la castidad. Y vamos a hablar, queridos hermanos, en un rechazo, por así decirlo, a las cuestiones que atentan contra la dignidad o contra la dignidad espiritual que tenemos nosotros. Y hablemos en primer lugar de la lujuria, ¿verdad? Que es un deseo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, o un goce desordenados del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo
separado de las finalidades de procreación y de unión. Entonces, queridos hermanos, la lujuria es nada más y nada menos que el deseo, ¿verdad? Y el goce, o por decirlo así, el deseo y la búsqueda del placer, ¿verdad? Y que obedecen de alguna manera al rechazo de la procreación y de la unión. Y luego, queridos hermanos, hablar sobre otro aspecto muy importante, que es el tema de la masturbación, ¿verdad? Que de alguna manera es importante tenerlo presente como jóvenes, como en todas las edades de nuestra vida, que esto atenta, queridos hermanos, a la procreación o a ese designio de Dios que de alguna manera esa intimidad debe ser entre esposos, ¿verdad? Y que no hay ninguna otra cuestión que pueda llevar a consumación, ¿verdad? El don de la procreación. Y luego, queridos hermanos, entre otros muchos aspectos está la fornicación, ¿verdad? Que es también la unión carnal entre hombre y mujer fuera del matrimonio, la pornografía y las prácticas homosexuales, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es importante tenerlo presente para poder llevar adelante el plan salvífico de Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y seguiremos compartiendo en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga.